Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Clase Virtual, donde presentamos experiencias de docentes y estudiantes. En esta ocasión les presentamos inteligencia artificial en las aulas. ¡Y comenzamos! La inteligencia artificial está revolucionando la educación al transformar la manera en que enseñamos y aprendemos. Hoy en día no solo es una herramienta tecnológica, sino un aliado que permite personalizar la enseñanza, automatizar tareas y mejorar la accesibilidad en las aulas. ¿Qué es la inteligencia artificial en la educación? Es el uso de algoritmos y sistemas inteligentes para optimizar el aprendizaje. Esto incluye plataformas que adaptan los contenidos al nivel de cada estudiante, asistentes virtuales que resuelven dudas en tiempo real y herramientas que ayudan a los docentes a evaluar y retroalimentar de manera más rápida. Aquí algunos conceptos clave. El aprendizaje automático. Sistemas que analizan datos y mejoran con el tiempo. Procesamiento del lenguaje natural. Inteligencia artificial que permite la interacción en lenguaje humano, como los chatbots. Learning Analytics. Evaluación del desempeño estudiantil con análisis de datos. 1. La inteligencia artificial brinda personalización, pues cada estudiante aprende a su ritmo. 2. La automatización ayuda a reducir la carga de trabajo docente. Y 3. La accesibilidad que brinda apoyo a personas con discapacidad. Pero no todos son ventajas. También hay desafíos como el uso ético de los datos, el riesgo de sesgo en los algoritmos y la necesidad de que la IA complemente pero no reemplace el papel del docente. La inteligencia artificial no sustituye a los maestros, pero sí puede potenciar la educación si se usa de manera ética y responsable. La continua evolución de la tecnología y su integración a la vida diaria me ha generado la incógnita. ¿Cuál es la mejor manera de integrar la inteligencia artificial a la educación, buscando contemplar aspectos pedagógicos, éticos y sociales? Mi interés al respecto comenzó al recordar la falta de orientación clara y precisa en algunos temas durante mis estudios de ingeniería. Al contar con mi bibliografía limitada y expertos con tiempo limitado para la atención de estudiantes, generó la necesidad de buscar nuevas formas de aprendizaje. En aquel tiempo, este elemento se solucionó por medio de la integración de cursos masivos. Sin embargo, hoy el amplio acceso a la información contenida en los motores de búsqueda de la inteligencia artificial favorece el proceso de encontrar una orientación efectiva y verificable del conocimiento. Este impacto puede ser orientado desde una perspectiva pedagógica, explorando los recursos actuales por medio de los cuales podrá generar una forma de aprendizaje autónoma, disponible en cualquier momento y completamente personalizable a las necesidades del alumno. Además, este elemento no se reduce únicamente a los estudiantes. Este tipo de herramientas automatizan o logran reducir las tareas administrativas, como puede llegar a ser el diseño de materiales, definición de objetivos, diseño de actividades, casos de estudio, proyectos, entre otros. Cabe destacar que desde la perspectiva ética, este elemento figura ampliamente como el resultado de una consulta y no existe propiedad intelectual o derechos de autor para quien realiza la consulta. Con esta inquietud espero lograr aportar una investigación que permita orientar a los docentes al uso de esta herramienta, buscando explorar ampliamente las funcionalidades y ventajas que nos da por medio de la generación no solo de un documento, sino también la base de una consulta útil para obtener respuestas precisas acorde a las necesidades de cada usuario. Mi interés por la inteligencia artificial surgió el semestre pasado cuando me encontraba cursando las asignaturas de Fundamentos de la Investigación Pedagógica y Técnicas Bibliográficas, Hemerográficas y Documentales de mano de la profesora Norma Vilchis. Durante una sesión por Zoom, comentó sobre el uso de las herramientas digitales en la investigación pedagógica y a medida que investigaba más sobre el tema, me di cuenta que la inteligencia artificial no solo se limita a la creación de robots inteligentes. Los conceptos de aprendizaje automático y de redes neuronales me llevaron a reflexionar sobre cómo los sistemas inteligentes pueden apoyar la investigación pedagógica, sembrando en mí un interés genuino por la aplicación de estas herramientas digitales en mi propio proceso de aprendizaje. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de didáctica y encuentro emocionante cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la personalización del aprendizaje.
En mi caso particular, aplicaciones como ChatGPT, Perplexity, Duolingo y Alexa me han ayudado a mejorar mis habilidades de comprensión de textos, a profundizar en los conocimientos pedagógicos y a explorar de manera más efectiva nuevas ideas y conceptos en el ámbito educativo. Mi interés por la inteligencia artificial no solo se limita a la labor como estudiante, sino también a mi labor de crianza. Crecí en una época en la que los avances tecnológicos ocurrían a una velocidad asombrosa. Recuerdo perfectamente cómo el acceso a Internet comenzó a ser algo común y cómo las computadoras pasaron de ser una herramienta simple para convertirse en un elemento esencial en nuestra vida diaria. Ahora no dejo de pensar cómo mis hijos están creciendo en un mundo donde la inteligencia artificial será una herramienta común en su día a día. Hoy no es un programa cualquiera. Hoy es un programa para el futuro, porque la educación y la tecnología ya no son dos mundos separados, se están fusionando en algo increíble y para entenderlo necesitamos a los mejores. Nuestro primer invitado ha dedicado su carrera a traer la inteligencia artificial al aula, a formar docentes y a explorar los límites del aprendizaje autónomo. Maestro en ciencias, investigador en educación digital y alfabetización tecnológica, un visionario de la inteligencia artificial en la educación. Recibamos al maestro Joaquín Navarro Perales. Pero esto no termina aquí, porque cuando hablamos de inteligencia artificial y educación, necesitamos también un arquitecto de datos, un explorador de algoritmos y un experto en analítica del aprendizaje. Doctor en Ciencias de la Computación por la UNAM, investigador de tiempo completo en la CUAED, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y un referente en la analítica del aprendizaje. Démosle la bienvenida al doctor Eric Carvajal de Gante. ¿Listos para descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la educación? ¡Comenzamos! Para empezar, necesitamos entender qué es la inteligencia artificial en educación. ¿Y quién mejor para explicarlo que nuestros invitados? Joaquín, ¿cuáles son las principales técnicas de inteligencia artificial que hoy se están aplicando en educación? Muy bien, doctora. Hablando de técnicas de inteligencia artificial, las podemos entender de entrada como los modelos matemáticos que existen detrás de estas aplicaciones de inteligencia artificial. Sí. Entonces, en ese sentido, tendríamos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, y a partir de ellos tendríamos algunas ramificaciones más. También tenemos el aprendizaje por refuerzo, y cada uno de ellos tendría a su vez algunas técnicas específicas, pero lo podremos entender a grandes rasgos de esa manera. Y entonces, mientras nos quede claro que las técnicas se refieren a estos modelos matemáticos, es decir, cuestiones más abstractas que hay detrás de las herramientas, me parece que vamos por buen camino. A ver, barajéala más despacio. Nos escuchan docentes, estudiantes y familias. Vámonos un poquito más despacio. Perfecto. Si vamos un poco más despacio, entonces podemos entender a la inteligencia artificial Sí, como una rama de las ciencias de la computación muy bien. y trata de procesar datos de Ajá. todo tipo. Podemos bien. procesar desde textos, podemos procesar imágenes, Ajá. etcétera. Y esto lo hacemos por medio de ciertas técnicas computacionales Bien. para simular lo que podría razonar una Ajá. persona Sí. o incluso llevar esto más allá y pues podemos llevarlo a cómo se razona dentro de otras especies. Ajá. Así lo podemos comenzar a entender. Muy bien. Eric, vamos ahora contigo. Me gustaría, ¿podrías mencionar algunas herramientas que los docentes ya pueden usar hoy en sus clases? Claro que sí, doctora, con muchísimo gusto. Me parece que la herramienta predilecta ahorita de inteligencia artificial e IA generativa es, desde luego, ChatGPT, Sí, pero tenemos un abanico enorme dentro de inteligencia artificial generativa. sí. Lo que acaba de comentar Joaquín es algo muy cierto, y es que, como tal, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de ciencias de la computación que tiene alrededor de 70, 75 años. Los Ajá. primeros pasos los ha dado Alan Turing en 1950. Ajá.
Pero a raíz de 1950 hasta la fecha hemos visto un cambio abrumador en sentido de técnicas, en sentido de herramientas, y la herramienta como tal la podemos entender como esta idea aplicada de una técnica hacia resolver un problema en específico. Sí. Entonces es inevitable hablar de ChatGPT, de los otros productos o modelos de lenguaje que también se encargan más o menos de lo mismo. Es decir, una interacción que tienen los usuarios con estas aplicaciones y como tal nos ayudan en cierta medida a poder generar ideas, a poder generar contextos, a poder generar lluvia de ideas. Entonces es ChatGPT y desde luego las otras herramientas como Claude, como Mixtral, como incluso Perplexity, que viene un poquito a complementar lo que conocíamos nosotros como motores tradicionales de búsqueda, como Google. Sí. Esas son más o menos las que podemos mencionar. Y fíjate que me llama la atención que dentro de la paquetería de Office viene inserta Copilot. Y nosotros en la UNAM tenemos de manera gratuita estas herramientas. Pero quisiera aquí hacer un acotamiento dado que estamos en el contexto de la UNAM. Entonces uno pues descarga paquetería Office y te tocan ahí la puerta y te dicen, hey, aquí estoy, Copilot, ¿quieres usarme? Y uno dice, ah, pues sí, claro, pues ya viene aquí. Y, oh, sorpresa, ¿no? Por ejemplo, yo digo, sí, a ver, te voy a instalar Copilot. Lo instalo y me dice en mi celular, sí, aquí estoy, ¿quieres usarme? Y lo empiezo a usar y pues está limitado. Pero lo instalo en mi iMac de 10 núcleos y demás y hago todo el procesamiento. ¿Y qué crees que me pasó, Eric? Llega a un punto en el que me dice, no es compatible con este equipo. Y yo, y como, ¿por qué no es compatible? Y entonces le pregunto a ChatGPT, ¿por qué no es compatible? Porque tu equipo es demasiado avanzado para Copilot. Y yo digo, bueno, y entonces que alguien me explique como por qué hace toda la descarga, ocupa mi equipo, se instala, utiliza, entra. Digo yo, bueno, es que desde antes debería ya de venir allí algún aviso compatible con tales equipos y demás, y no que se introduzca dentro de mi equipo y que a la mera hora que lo voy a usar me dicen no es compatible. A ver, expliquemos esto para la audiencia porque a mí, pues, o sea, a mí me deja como pensando varias cosas, ¿no? Claro. El caso de Copilot es muy particular porque Copilot inició como un producto enfocado para programadores, para desarrolladores. Creo que Joaquín y yo lo hemos ocupado en cierta medida para desarrollar, hasta hace algunos años, desarrollar parte del código de programación que lo dedicamos precisamente a algún proyecto en específico. Posteriormente Copilot se vuelve producto de Microsoft, entonces les ofrece precisamente a los usuarios de Windows, a los usuarios de las paqueterías de Microsoft como Office, como Excel, como PowerPoint, estar integrado dentro de ese ambiente. Entonces es un ambiente específico ya para solamente usuarios de Microsoft. Entonces todas las demás, digamos, empresas están enfocadas en desarrollar también sus propios modelos para acoplarlos a sus productos en específico. En el caso de Apple, en el caso de por ejemplo, Linux también, o actualmente hemos estado viendo una corriente en la que se intenta desarrollar productos open source o productos abiertos. ¿Para qué? Para que todos los usuarios puedan descargarlos sin las limitantes que tú comentas precisamente. A esto también le podríamos agregar que en este momento tenemos una competencia muy grande entre empresas para poder captar la atención respecto de estos productos. Porque si bien, como mencionó Eric, ChatGPT ha sido el más popular, muchas empresas han tratado de hacer una competencia y realmente se ha vuelto complicado el hecho de cómo captar la atención. Entonces es por eso que de repente existen estas prácticas donde pareciera como que en contra de la voluntad de las personas se está fomentando este uso y esto puede ser muy contraproducente porque si bien estas herramientas podrían ofrecer muchas ventajas para los usuarios, de repente verlo de una manera invasiva puede causar el efecto contrario. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero el verdadero poder sigue estando en la mente y corazón de quienes forman y aprenden. Como madre de familia, equilibrar trabajo, estudios y responsabilidades del hogar
puede ser un gran desafío. Quiero decirte que la inteligencia artificial me ha ayudado a organizar mis tiempos de una manera más eficiente, permitiéndome dedicar tiempo de calidad a mi familia y a mis estudios de pedagogía a distancia. Te voy a contar que mis hijos están en el sistema educativo de Estados Unidos y la transición de high school a college fue un proceso nuevo y desafiante para nosotros como familia latina. No estaba familiarizada con el proceso, pero la inteligencia artificial me proporcionó orientación y recursos valiosos. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada con tus hijos. Te voy a contar 3 beneficios. Número 1. Orientación personalizada. La IA puede ofrecerte una orientación personalizada sobre el proceso educativo, desde la elección de cursos hasta la preparación de exámenes. Número 2. Apoyo emocional. La IA puede ayudarte a brindar apoyo emocional para tus hijos, dándoles seguridad y confianza en su proceso educativo. Número 3. Adaptación a nuevos entornos. Para las personas que regresan a su país de origen, como México, la IA puede ayudarte con tus hijos adaptándose a su nuevo entorno educativo, proporcionando recursos y apoyo en su idioma. Como padres, podemos aprovechar estas herramientas para mejorar el entorno educativo y emocional de nuestros hijos, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial. Gracias por ver este video y espero que esta información les sea útil. Bye bye. ChatGPT para profesores. Usos de la inteligencia artificial de ChatGPT para mejorar tus tareas docentes. Escrito por Guillermo Antón Pardo. Este libro es una guía práctica sobre cómo utilizar ChatGPT para transformar la enseñanza y ahorrar tiempo en tareas docentes. Es accesible incluso para aquellos sin experiencia previa en tecnología educativa y ofrece ejemplos reales de aplicación de GPT en diversas tareas educativas. ¿Cierto o falso? Uno de los debates más interesantes es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial reemplazará la labor docente? Joaquín, ¿cuáles son las principales diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana en el aprendizaje? De entrada diría que la inteligencia humana se enfoca en aprender desde una mayor cantidad de fuentes. Por ejemplo, si bien tenemos adquisición de datos, también tenemos, por ejemplo, el rol de las emociones o el rol de la intuición, cosa que las máquinas no tienen. Las máquinas se enfocan totalmente en aprender de los datos específicos y modelarlos matemáticamente. Me parece que esa es la diferencia principal. Sí, 100%. Eric, ¿existen casos en la inteligencia artificial que se ha demostrado que sea mejor que un maestro en ciertos aspectos? En cierto sentido sí, porque existen algunas evaluaciones que se conocen como benchmarks. Ajá. Los benchmarks son un conjunto de pruebas que se les hace a la máquina para saber el tipo de respuesta, qué tan natural y qué tan precisa es, más o menos como la prueba de Turing. La prueba de Turing se basa en hacerle un conjunto de preguntas a la máquina, pero preguntas de cultura general, para Sí. saber cuál es el nivel de naturalidad o humanidad que tienen sus respuestas como tal. Entonces, los benchmarks es un universo enorme de evaluaciones que le podemos hacer nosotros a la máquina. Sí. Un benchmark específico para derecho, otro benchmark específico para la disciplina de psicología. Entonces, son un conjunto de preguntas y respuestas para evaluar a las máquinas y saber qué tan bien responden como si lo haríamos nosotros. Entonces, hay evidencia de que posiblemente esas respuestas son al igual de naturales que las que haríamos nosotros como expertos dentro de una disciplina. Oye, no me digas qué interesante. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en derecho, en un juicio oral. A ver, dime qué evidencias han encontrado. En la parte de los benchmarks, dentro del apartado de derecho, simplemente son pruebas, digamos, preguntas y respuestas que nosotros le haríamos como tal a la máquina. Ujú. Entonces, evaluar, desde luego, la forma en cómo responde sería la más apropiada para que nosotros podamos ocuparla dentro de una parte práctica, dentro de un Sí. juicio como tal, pero que tengamos un sistema como tal
enfocado u ocupado dentro de un ambiente jurídico es todavía un tanto difícil de ver, pero estamos en pasos de lograr algo similar. Oye, ¿y en psicología? En psicología también existen benchmark. Por ejemplo, lo que comentaba ahorita Joaquín, del hecho de que las teorías del aprendizaje humano sean enfocadas o sean aterrizadas a las teorías del aprendizaje de máquina. Lo que comentabas, ¿no? Aprendizaje por refuerzo, aprendizaje supervisado, no supervisado, etc. Entonces tenemos un conjunto de pruebas que de alguna forma la máquina puede respondernos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces es de ahí donde partimos a ocupar precisamente esas preguntas y acoplarlas hacia nuestras tareas, hacia nuestra vida cotidiana. O sea que digamos, entonces, estamos hablando desde teorías del aprendizaje básicamente de conductismo. Pues una gran parte sí se basa en el conductismo. Por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo sí tiene una conexión importante respecto del conductismo en cuanto a estar reforzando con, digamos, de acuerdo con los estímulos. Entonces se va avanzando y podríamos tener esa analogía. Sin embargo, tenemos también otro tipo de teorías que están fundamentando esto. Podríamos tener también un símil del constructivismo incluso, que si bien no ha llegado de una manera tan avanzada, ya no se basa solamente en esta cuestión de los estímulos y respuestas, sino que se basa realmente en una conexión de conceptos y sus relaciones, aunque todavía nos falta pues para decir que nos acercamos a lo que entendemos desde las teorías del aprendizaje humano. Muy bien, para los dos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial complemente la enseñanza en lugar de reemplazar a los docentes? De entrada, se le debe dejar de ver como alguien con quien estamos compitiendo desde mi punto de vista, porque desde hace décadas hemos tenido esta confrontación respecto de Garry Kasparov con su duelo de ajedrez con una máquina y siempre ver esto como una competencia. Si realmente cambiamos ese paradigma y vemos más bien a la inteligencia artificial como una aliada, me parece que sería un primer paso y ya no estaríamos viendo quién hace mejor una cosa o quién hace mejor otra, sino que podríamos ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y realmente podríamos hablar de una colaboración. Diría que ese es el primer paso. Claro, el objetivo, complementando lo que acaba de comentar Joaquín, el objetivo de la inteligencia artificial como disciplina siempre ha sido el mismo desde sus inicios. Hablábamos 70, 75 años. Pero el objetivo, desde luego, ha sido el hecho de complementar las tareas que realiza el ser humano. ¿Para qué? Para que nosotros nos liberemos de las tareas mecánicas o automatizadas y nos enfoquemos en tareas más humanas o creativas. El objetivo siempre ha sido el mismo y hasta la fecha también está establecido ese objetivo dentro de lineamientos que vamos a tocar un poquito más adelante. Lineamientos como los que propone la UNESCO, como los que propone la universidad. Así que me parece que es algo muy importante lo que mencionas en sentido de que nosotros podamos ocupar como la idea principal un sistema de inteligencia artificial y evitar un poquito esta visión antropocentrista de poder competir directamente con las máquinas cuando es una herramienta, un complemento. Excelente, me gustaría que en un minuto me dijeran casos de éxito donde la inteligencia artificial ha potenciado el aprendizaje. Un caso que es bastante famoso, pero no siempre se le vincula con inteligencia artificial, es la aplicación de Duolingo para aprender idiomas. Porque desde hace años, desde antes de que la inteligencia artificial como ChatGPT fuera tan popular, ya utilizaba inteligencia artificial para seleccionar la dificultad de los ejercicios. Entonces es un caso muy famoso y no siempre lo asociamos así. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Dueñas, consejera académica del área de las humanidades y de las artes, representante del alumnado del sistema Swayet, y quiero felicitar a Quehacer Virtual porque se muda a TV UNAM y así podrá ser visto en todos los horarios y en todo el mundo. Muchas felicidades. Hola, los saluda su amigo y su compañera Carla Ferrando. Y quiero enviar una felicitación a todo el equipo de Quehacer Virtual por su incursión a TV UNAM. Mucho éxito, mucha buena vibra y mucha buena onda. Les mando un beso y un abrazo. Muchas felicidades al Quehacer Virtual, que a partir de ahora se podrá ver de manera nacional e internacionalmente.
Te esperamos a través del canal de YouTube de Mirador Universitario y por TV UNAM. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Me encuentran en mis redes sociales con mi nombre, Katsuko Nakamura. Facebook, Instagram y X. Hola, ¿qué tal amigos de Quehacer Virtual? Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo, en reconocimiento a esa gran labor educativa que realizan continuamente, siempre actual, sensible y sobre todo profesional, por lo cual ya forman parte de TV UNAM. Muchas felicidades, larga vida a Quehacer Virtual. Hola, mi nombre es Max Mendizábal y comparto mi entusiasmo de saber que Quehacer Virtual al fin tiene un espacio en TV UNAM. Muchísimas felicidades, estoy seguro que será un gran éxito. Por su ingreso a TV UNAM, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero les desea muchas felicidades, Quehacer Virtual. Sigan haciendo buen contenido en materia de educación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección, la influencer educativa. Hello, ¿cómo están? Oigan, pues sí, el día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación. Absolutamente todos y todas nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial para poder hacer nuestros procesos educativos más fáciles, más sencillos y más rápidos. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la inteligencia artificial aplicada dentro de la educación o de nuestra vida académica? Pues muy sencillo. La ventaja es que nos permite tener información de donde queramos recabarla de una forma más rápida. No obstante, una de estas desventajas es que no siempre la inteligencia artificial es certera con lo que nos está diciendo. Puede tener algunos errores. Así que bueno, aquí te dan unos tips para que aprendas a utilizar la inteligencia artificial y no morir en el intento. 1. Lo que yo te recomiendo es que, por ejemplo, si vas a utilizar ChatGPT en el motor de búsqueda, lo que hagas es ser muy específico con la tarea que le estás pidiendo pues a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, si estás buscando un criterio de acuerdo a alguna cierta área del conocimiento, lo que te recomiendo que hagas es que le digas, eres tal persona o tal exponente de la literatura clásica, quiero que me des tu perspectiva referente a tal tema de acuerdo a tal década con instrumentos que recabes de tal sitio. Por ejemplo, de esa forma vas a poder hacer que la inteligencia artificial funcione como un tamiz. Y de esta forma, la información que va a recabar la inteligencia artificial va a ser más concisa. Pero ojo, esto no va a ser completamente cierto. También te recomiendo que no dejes de visitar las bibliotecas o de utilizar las bibliotecas virtuales que, por ejemplo, la UNAM tiene para toda su comunidad. ¿Sabías que la inteligencia artificial está mejorando la educación en América Latina y el Caribe? Y no es porque todo el mundo haga sus tareas con ChatGPT. Quédate que pasamos a la buena noticia educativa. Desde alumnos, docentes y administrativos, el entorno escolar se está viendo transformado por la implementación de inteligencias artificiales. En Chile, por ejemplo, los estudiantes y maestros se están viendo enormemente beneficiados por la implementación de mentores impulsados por inteligencia artificial y herramientas de planificación escolar. Por su parte, las inteligencias artificiales en el entorno administrativo se emplean para el uso de sistemas de alerta de deserción escolar o, por ejemplo, en la asignación de docentes y estudiantes, como ocurre en Ecuador, Chile, Perú y Uruguay. De acuerdo con el Banco Mundial, algunos campos de innovación educativa basados en las inteligencias artificiales son la mentoría, retroalimentación a alumnos y maestros, planeación de clases y contenidos didácticos, rutinas de aprendizaje automatizadas, tutoría, utilización de IA en las tareas, lo cual obviamente no significa que te hagan tus tareas. Asistente académico con inteligencia artificial, sistema de alerta rápida y asignación de recursos. Desde luego, no todo lo que brilla es oro. La implementación de inteligencias artificiales en las aulas tiene como consecuencia el surgimiento de preocupaciones educativas nuevas, como por ejemplo,
¿Cómo sería un uso ético de estas nuevas tecnologías en la escuela? ¿Qué medidas se deben de implementar para aminorar la brecha educativa que va a surgir entre los alumnos que, por un lado, tienen acceso y dominan estas nuevas herramientas y por otro, los alumnos que ni siquiera tienen acceso a ellas? ¿Cómo afectará el surgimiento de estas nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales, tanto alumno con alumno como con alumno y profesor, entre muchas otras que pueden surgirnos? Considero que el uso de estas nuevas herramientas no es malo en sí mismo, sino que debe de preguntarse uno cómo emplearlas para impulsar de mejor forma mi aprendizaje. Pero recuerda, todo esto debes de hacerlo siempre con precaución, porque las inteligencias artificiales están en desarrollo y hay ocasiones en las que inventan la información. Finalmente, considero que el aprendizaje se ve obstruido en el momento que nosotros decidimos poner a las inteligencias artificiales a desarrollar completamente nuestras tareas sin que nosotros hagamos nada. Así que ya sabes, la próxima vez que sientas la tentación de hacer tu tarea con ChatGPT, tómate unos segundos y pregúntate, ¿cómo puedo utilizar esta nueva herramienta para hacer la tarea yo mismo y mejorar de manera significativa mi aprendizaje? Me despido de ustedes. Les ha hablado Byron Olivares y nos vemos la próxima en otra buena noticia educativa. Toda tecnología trae consigo beneficios, pero también retos. La inteligencia artificial en educación nos obliga a pensar en temas éticos y en nuestra dependencia de la tecnología. Eric, ¿qué riesgos éticos debemos considerar al implementar inteligencia artificial en la educación? Yo creo que podemos encontrar un factor común, no solamente en inteligencia artificial, sino en algunas otras, digamos, tecnologías que también acoplamos a la parte de aprendizaje o a nuestra vida cotidiana. El hecho de hacer más grande una aparente brecha digital, porque creo que no todos tenemos las capacidades o por lo menos la disposición para poder acceder a determinada tecnología. Yo creo que es algo que podemos encontrar tanto en la parte de inteligencia artificial, como internet, como visión por computadora, como realidad aumentada, que también hemos visto recientemente los visores que nos colocamos dentro de nuestros ojos y podemos percibir, digamos, otro ecosistema, otro ambiente, una realidad aumentada, una realidad virtual como tal. Sin embargo, siento yo que en el caso específico de la inteligencia artificial, un elemento importante a destacar sería los sesgos, porque recordemos, como ya lo hemos comentado, las máquinas aprenden con base en una cantidad de datos, pero esos datos son el reflejo de nosotros mismos, es el reflejo de cómo escribimos, el reflejo de cómo nos expresamos, entonces cómo pensamos incluso también. Entonces lo que reflejamos nosotros en los datos y los datos se los proporcionamos a un sistema de inteligencia artificial estará de alguna forma sesgado también a nuestras limitaciones o a nuestras restricciones. Es algo que se conoce como sesgos algorítmicos. Exactamente. Eso estaba yo pensando, porque al elaborar nosotros el prompt, ¿de dónde sale la información que nosotros estamos colocando allí? Sí, muy cierto. Muchas gracias. Joaquín, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede generar dependencia tecnológica en los estudiantes y docentes? Pienso que sí es un riesgo amplio el hecho de, digamos, delegar en un nivel pues ya muy exagerado todos los procesos cognitivos. Sin embargo, muchas veces se ve esto como si fuera el único camino y no es así. Entonces, lo que propongo aquí es visualizar ambos caminos. Si bien sí hay un gran riesgo de dependencia tecnológica, porque herramientas como ChatGPT nos pueden generar ensayos, nos pueden generar actividades completas por un lado, entonces podríamos caer en el riesgo de delegar todo, pero pues ya no cumplirían esas actividades su propósito, ya no estaríamos incorporándolas a nuestro aprendizaje. Entonces, el riesgo es amplio, sin embargo, con una buena guía me parece que se puede prevenir esto. Por eso es importante que tanto madres y padres de familia como maestros conozcan este tipo de herramientas. ¿Qué pueden hacer por los estudiantes? Y tal vez con esa guía podemos realmente tener un complemento, podríamos evitar esa dependencia y podemos ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de estas herramientas para que ya sea en casa o en la escuela puedan tener los alumnos esa guía y que puedan utilizarlo poco a poco de manera autónoma y que ellos mismos sepan, bueno, la inteligencia artificial me puede apoyar en esto y yo lo completo de esta manera. Entonces,
Me parece que es importante ver ambos caminos. Si bien el riesgo es amplio, no minimizarlo, pero también al mismo tiempo pensar en que hay otras maneras posibles de uso. Y que es justo lo que tú haces, Joaquín, que es justo a lo que tú te dedicas. Y sí me encantaría, porque la audiencia que tenemos y que por eso nos hemos mantenido tanto tiempo, es porque nosotros todo el tiempo estamos dando ciertos tips para que puedan también hacer su trabajo, ¿no? Y sabes, a mí me encantó cuando tomé contigo el curso de inteligencia artificial, cómo fuiste puntualmente dirigiendo a los docentes y que estaba la UNAM de toda la nación contigo, varios profesores de diferentes instancias, de diferentes áreas, y cómo tú la cuestión ética fuiste poniendo el punto allí justo. Ahora me gustaría para los dos, ¿cómo podemos lograr un equilibrio para que la inteligencia artificial sea un aliado y no un obstáculo en cuestión justo de cognición? Porque si no, esto va a terminar siendo ¿qué? Yo creo que el primer punto, que es precisamente lo que menciona Joaquín, es el hecho de tener dentro de un universo entero de compendios y hojas de ruta o guías o recomendaciones tal cual, porque no podemos en cierta manera restringir completamente los usos de la inteligencia artificial en esta época, en la actualidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo un objeto de estudio dentro de la parte de investigación científica. Como tal, dentro de investigación científica se debe de tener un conjunto de lineamientos o metodologías para poder acoplar de forma correcta, de forma ética, estas tecnologías, llámese inteligencia artificial, llámese realidad aumentada, etc. Pero creo que me quedo con lo que menciona Joaquín al inicio. Una hoja de ruta, un documento de recomendaciones que también dentro de la UNAM se trabaja para que le acerquemos a los docentes precisamente cuáles son los puntos, cuáles son las etapas que tienen que seguir para poder dominarla a la perfección y sacarle el máximo provecho. Porque más allá de los beneficios y los riesgos y las limitaciones, creo yo que el hecho de poder conversar o interactuar de forma muy natural con una máquina me puede dar muchos más beneficios que riesgos. Claro. Y yo complementaría con el fomento del pensamiento crítico, sobre todo respecto de las salidas que nos da la inteligencia artificial. Cuestionarnos, ¿realmente esto responde a lo que le pregunté? Y a partir de allí, no tomar todo como si fuera la verdad absoluta. Por supuesto. En un minuto, ¿cómo deberían los maestros y los padres guiar el uso de la inteligencia artificial en la educación? Es una pregunta muy amplia, pero entonces, primer paso, conocer las herramientas. Segundo paso, conocer qué herramienta es buena para qué uso, porque no todas son buenas para todo. De repente podemos quedarnos con la idea de, esta herramienta no lo hizo bien, pero pueda que haya otra que sí, o lo contrario. Hola a todos, me llamo Carolina Cuatzo. Les hablo desde la ciudad de Houston, Texas. Soy estudiante de pedagogía a distancia. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y actual, la inteligencia artificial en las aulas. Este video va dirigido para las familias, para que puedan entender cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden mejorar la educación de nuestros hijos y el entorno de aprendizaje en nuestras comunidades latinas en Houston. Mi interés en este tema surge como estudiante de pedagogía a distancia. Al estudiar y trabajar con comunidades latinas en Houston, me di cuenta de que muchas áreas de estas comunidades están cerrando escuelas, dejándolas desatendidas en términos de acceso a una educación de calidad. Déjame decirte que la tecnología educativa ha avanzado mucho en los últimos años y ahora, con la inteligencia artificial, tenemos muchas herramientas poderosas a nuestra disposición. Ahora te voy a contar 3 beneficios que la inteligencia artificial nos puede aportar. Número 1. Personalización del aprendizaje. La IA puede personalizar el progreso de los estudiantes y ajustar el contenido.
y el ritmo de enseñanza según sus necesidades. Número 2. Con la IA, los estudiantes pueden tener acceso a una amplia gama de recursos en línea, desde tutoriales hasta ejercicios interactivos. Número 3. Apoyo a los docentes. La IA puede ayudar a los docentes a identificar áreas donde los estudiantes necesiten más apoyo, permitiendo una intervención más efectiva. Sabemos que la tecnología está avanzando rápidamente y no dudo que en los próximos 2 años veremos más innovaciones. En fin, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la educación, haciendo que el aprendizaje sea más personalizado y accesible para todos. Gracias por ver este video y espero que les sea útil. Bye bye. Buenas tardes, soy Mario Ayala de la FE Zaragoza. Yo conocí las inteligencias artificiales por medio de Journey, que era inteligencia para generar imágenes. Me llamó mucho la atención, intenté trabajar con ella, pero me resultó muy complicado porque tenía que usar, además de la inteligencia, otros programas. Ante esta situación, me mostré muy recio a utilizarla. Sin embargo, en mi práctica como docente, estuve asistiendo a cursos, Gemini, Copilot, ChatGPT, pero no me gustaba mucho porque las respuestas que me daban me parecían muy obvias, muy generales, específicas. Me molestaba mucho el que tuviera que estar dando mis datos en todo momento, correo electrónico, o que cuando medio le encontraba alguna utilidad, me pedían que se encamaran los puntitos y que pagara, ¿no? Entonces realmente no la estuve utilizando grandemente. Algunos de mis alumnos sí la utilizaban, pero era notorio cómo repetían de forma mecánica este uso. Yo estuve así como 1 año asistiendo a cursos de diferentes inteligencias artificiales, y cada vez que tomaba el curso y finalizaba, así como que pues sí ha mejorado un poco, pero sigue sin convencerme. Esa parte de la generalidad, en ocasiones me inventaban información que no aparecía en la web, etcétera, ¿no? Vi en la página de la UNAM un curso sobre inteligencia artificial ofrecido por la Quayet. Me llamó la atención porque he tomado otros cursos con Quayet y siempre han sido un sinónimo de calidad. Y dije, bueno, pues intentémoslos nuevamente, ¿no? La primera sesión que yo llegué a este curso, honestamente, pues, me dijeron que era ChatGPT, Copilot, Gemini, y dije, estos ya los conozco, no me han convencido, etcétera. Conforme fueron pasando las clases, me enseñó el uso adecuado de los prompts y cómo era necesario no quedarte con la primera parte, sino ir profundizando poco a poco con las respuestas que nos estaba dando. Y lo que me terminó de convencer fue el uso ético que le tenemos que dar a las inteligencias artificiales, ¿no? A lo largo de este curso, honestamente creo que aprendí mucho tanto del profesor como de los propios compañeros que estuvieron asistiendo ahí. Una compañera me enseñó una inteligencia artificial llamada Claude. Me gustó mucho, el profesor la conocía, decía, bueno, en este momento tiene ciertas características, vamos viendo varias inteligencias, vamos viendo los pros, vamos viendo los contras, y nos hizo la invitación abierta de que probáramos nuevas inteligencias que no podíamos revisar en un curso de esta magnitud, todo lo que estaba presente, pero que sí era importante el tener esa mente abierta para esto, ¿no? Y con esto pues, realmente sí me terminó de convencer, y como a la mitad del curso de ser una persona completamente escéptica en el uso de las mismas, pues no te voy a decir que soy fan al 100%, las estoy utilizando ya en mis actividades docentes. Tengo ahorita 7 grupos con los cuales estoy utilizando estas. En ocasiones pongo mi presentación, les digo que me la revise, me haga sugerencias, en ocasiones puntualizo información muy concreta. Necesito que me especifiques información sobre tal autor de tal corriente en tal año.
me la va dando, yo lo reviso y le sigo preguntando. Realmente es bastante útil y empiezo poco a poco a fomentar que mis propios alumnos los estén utilizando. Claro, con el uso ético que se tiene que dar, ¿no? Citando la fuente, poniendo un cierto porcentaje de cuánto sería aceptable, porque, como les digo a ellos y como me quedé convencido con el curso, es una herramienta que no podemos dejar de estar utilizando. La experiencia fue muy rica. El profesor Joaquín Navarro creo que ha sido uno de mis profesores, de mis mejores profesores en estos cursos que ha dado la Coayet, no porque los otros no lo sean, pero cambió mi actitud de un rechazo y mucha reticencia a esto, a tener clara esta situación de que es de utilidad y sobre todo en el trabajo docente. No tendría más que agradecerle a la Coayet, al profesor, y pues con esto yo termino de narrar mi experiencia y agradecer mucho pues el curso y que ojalá sigan dando más cursos y se puedan profundizar, yo pueda profundizar más en estos con los mismos cursos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, porque tiene enormes beneficios, pero también limitaciones. ¿Qué nos dice la UNESCO al respecto? ¿Cuáles son los beneficios más importantes de la inteligencia artificial en la educación según la UNESCO, Eric? Dinos. Claro, bueno, la UNESCO se ha mantenido a la vanguardia en cuestión de información, en cuestión de dotarnos a nosotros como usuarios, como desarrolladores, distintos marcos de competencia. Uno de ellos, por ejemplo, es el marco digital, marco de competencias digitales para la educación en inteligencia artificial. Y aquí menciona precisamente la UNESCO, me voy a permitir leer precisamente los 5 aspectos importantes dentro de este marco de competencias que está actualizado hasta el 2024. Esto está avanzando en demasía, a pasos agigantados, pero por ejemplo son 5 y uno de ellos es mentalidad centrada en el ser humano, segundo ética, tercero fundamentos y aplicaciones, cuarto pedagogía y finalmente desarrollo profesional. Creo yo que dentro de precisamente estos elementos hay uno a destacar que es el hecho de poder manejar las técnicas y cuáles son las habilidades que requerimos nosotros de pensamiento crítico y pensamiento creativo para poder sacarle el máximo provecho. Entonces es lo que la UNESCO en un inicio trata de apuntalar, el hecho de que podamos tener dentro de este ecosistema digital y tecnológico al ser humano como partícipe o como punto medular dentro de un proceso de retroalimentación. Las máquinas van a seguir funcionando, pero si nosotros tenemos cierto control y cierta supervisión, podemos lograr un cambio de paradigma bastante importante e interesante dentro de la parte educativa. Sí, excelente. Muchas gracias por hacer esto presente, Eric. Vamos ahora con Joaquín. ¿Cuáles son las principales limitaciones o riesgos institucionales que debemos considerar? Ok, hablando por ejemplo de cómo una institución educativa incorpora inteligencia artificial, primero es el manejo de los datos, porque por ejemplo, estas herramientas nos dan versiones gratuitas, pero que almacenan justo los datos que nosotros proporcionamos para seguir mejorando los modelos. Entonces, primero hay que prevenir a toda la comunidad, precisamente de evitar compartir datos que pudieran ser sensibles. Me parece que ese es un primer punto. Ahora, ¿qué otros riesgos institucionales podríamos ver? Por ejemplo, el hecho de que aparezca una nueva herramienta y de repente pareciera como que todos estamos obligados a conocerla. También es importante el hecho de ver, para mi comunidad, cuál es la necesidad. Me parece que hacer un diagnóstico debe ser algo que debemos hacer primero. Ahora, sobre instituciones educativas, también es muy importante el hecho de cómo vamos a citar los textos o los recursos generados con inteligencia artificial para dar crédito y evitar el plagio, que muchas veces se hace no con esa intención, pero realmente es un tema delicado. Entonces, por poner un ejemplo, APA en un blog ya nos propuso una manera de citar los textos generados con inteligencia artificial. Sin embargo, tiene todavía algunas cuestiones que se deben mejorar, pero socializar todo esto me parece que es importante. Y, por ejemplo, hay unas universidades en Australia
que están proponiendo cómo citar imágenes, porque APA se está quedando un poco corta al respecto. Es otro reto importante en cuanto a nivel interno, comenzar a hacer estas propuestas para poder dar ese crédito y evitar el plagio. A quien corresponde, por supuesto. Para los dos, si pensamos en el futuro, ¿qué falta por hacer en términos de regulación, formación docente y ética? En el caso de inteligencia artificial, vista como una parte de la gran investigación científica que se hace alrededor, creo yo que incluso Joaquín lo mencionaba ya, la parte de transparencia y sobre todo de explicabilidad. Dentro de investigación científica y de hecho desde hace unos cuantos años, se menciona el hecho de que tenemos un conjunto de cajas negras que no sabemos exactamente cómo funcionan dentro de ellas, tal cual la inteligencia artificial. ¿Por qué se dice que son cajas negras? Por la cantidad de procesos internos que realizan para que de un elemento de entrada, un dato de entrada, me produzca un dato de salida, que puede ser una decisión que hayan tomado. Entonces son cajas negras porque no sabemos exactamente cuál es la ruta de los datos que ha sido tomada internamente dentro de estos sistemas para que puedan llegar a una conclusión en específico. La parte de investigación científica está tratando de abordar esta situación, pero es un dilema que ya tiene unos cuantos años. Transparencia, explicabilidad y también pondría yo la parte de accountability, que es responsabilidad. Si nosotros acoplamos la inteligencia artificial dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro desarrollo profesional, estaríamos abordando una cuestión de responsabilidad. Es decir, las decisiones que se tomen con base en un sistema que no conocemos del todo cuáles son los procesos para que lleve a cabo una decisión, tendríamos que ser responsables de todo esto y desde luego de los impactos y las implicaciones que puede conllevar. ¡Qué barbaridad! En un minuto, ¿qué consejo le darían a los docentes que aún tienen dudas sobre la inteligencia artificial en la educación? Yo les recomendaría que comiencen a utilizar alguna herramienta, la que ustedes gusten. Entonces, les recomendaría comenzar con algún generador de textos, ya sea ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud, alguno de ellos, y que comiencen a hacerles preguntas libremente. Y ya poco a poco van a ir notando para que les pueda ayudar. Pero diría que ese es el primer paso. Muy bien. En lo personal, yo creo que hay una frase, bueno, me gusta mucho esta frase porque aterriza precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad y menciona algo así sobre que una inteligencia artificial no va a sustituir al docente como tal, sino quien va a sustituir al docente sería otro docente que ocupe de forma ética y eficiente y responsable la inteligencia artificial. Entonces, estamos inmersos en este paradigma y tratar de acoplar de mejor forma todas estas tecnologías. Ha sido maravilloso tenerlos a los dos aquí hoy. Hemos aprendido muchísimo, pero esto es solo el inicio. La inteligencia artificial en la educación no es el futuro, es el presente y depende de nosotros aprovecharla de la mejor manera. Un mensaje final que me encantaría que lo dirigieran al público cada uno de ustedes. Diríjanse a docentes, a estudiantes o a padres de familia. Adelante, por favor. Muy bien. La tecnología no es nuestra enemiga, nos puede apoyar bastante. Sin embargo, también es importante manejarla con cuidado. Es importante tener ese equilibrio y no es tan fácil de lograr, pero nosotros estamos aquí para apoyarles con nuestro conocimiento para poder lograr ese equilibrio. A mí me gusta también, bueno, quisiera compartirles esta frase de Arthur Clarke, por ahí de 1980, que mencionaba que precisamente cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La inteligencia artificial como tal parece ser magia, no lo es. Estamos en este camino de desmenuzarla, de desdeñarla y como tal tratar de acoplarla a nuestro día a día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El programa estuvo sensacional y toda nuestra audiencia estoy segura que aprendió mucho con ustedes. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección, enseñar mejor los tips. Hola, soy Eduardo Vázquez, un maestro apasionado por la creatividad y la tecnología. Hoy quiero mostrarles cómo la inteligencia artificial a través de MetaDemoLab puede animar los dibujos de los niños y las niñas
fomentando así su creatividad. Esta herramienta es una forma innovadora de potenciar la imaginación en los niños y en las niñas. Descubrámoslo juntos. MetaDemoLab es una plataforma en línea que permite transformar dibujos hechos por niños y niñas en pequeñas animaciones. Es muy fácil de usar. Solo subimos un dibujo, la inteligencia artificial lo reconoce y le dará el movimiento correspondiente. Esto no solo es divertido, sino que también potencia la imaginación, ya que los niños pueden ver cómo sus creaciones cobran vida, lo que los motiva a seguir explorando su creatividad. Miren, de forma rápida les presentaré algunos dibujos que los niños hicieron en clase. Ellos fueron los más felices porque pudieron ver cómo sus dibujos cobraban vida. Como maestros y familia, podemos utilizar esta herramienta para que el aprendizaje sea más interactivo. El potencial de esta herramienta es enorme, ya que fomenta la creatividad, la narración y la conexión entre lo cotidiano y lo digital. Además, es una forma divertida de introducir a los niños a la inteligencia artificial de manera accesible y segura. Papás, mamás y compañeros docentes, las herramientas digitales como estas pueden ser grandes aliadas para fomentar la creatividad, la expresión y el vínculo con nuestras niñas y con nuestros niños. Aprovechemos desde el juego, la curiosidad y desde el acompañamiento que siempre debe estar presente cuando utilicemos este tipo de herramientas. Demos vida a la imaginación infantil con la tecnología. Gracias por acompañarme en esta pequeña exploración de lo que es la inteligencia artificial y la creatividad infantil. Nos vemos pronto. Por cierto, no olvides seguirme en Instagram, Facebook y TikTok. Me puedes encontrar como Eduardo Vázquez Pro. El dilema de las redes. Este documental explora cómo los algoritmos de inteligencia artificial influyen en el comportamiento de los usuarios, incluidos estudiantes y docentes, afectando la educación y la sociedad en general. Es una excelente opción para reflexionar sobre el uso de la tecnología en la enseñanza. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.